Buenos días a todos, que Dios me los bendiga y damos las gracias a Dios, ¿verdad? Pues por este momento, este privilegio que me da pues, de exponer su palabra. El tema que ahora tenemos pues se llama la omnipotencia de Dios, ¿verdad? Vamos a orar primeramente para poder pues proseguir. Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos las gracias, Padre amado, por este hermoso día, Señor, que tú nos has regalado, Padre. Gracias te damos, Señor, por tenernos aquí y darnos el privilegio, Señor, de poder traer tu palabra, Padre. Solo te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, guardándonos, cuidando, Señor, todo lo que vamos a decir, Señor, dándonos sabiduría para que seas tú, Señor, hablándonos a nosotros grandemente por medio de este medio, Señor. Te pedimos bendición en todo, Señor, y que quites toda palabra, Señor, que no sea para la gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, como les decía anteriormente, una de las cosas que vamos a estar exponiendo, ¿verdad? Pues es la omnipotencia de Dios, y ese es el mensaje, ¿verdad? Pues de que Dios nos ha dado. Los textos que vamos a estar utilizando es en Job capítulo 42 del 1 al 10, pero vamos a tocar nada más unos cuantos versículos por el tiempo. Una de las cosas que Job, ¿verdad? En el capítulo 42, 1 y 2 dice, ¿verdad? Respondió Job a Jehová y le dijo: yo conozco que todo lo puede, ¿verdad? Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Esto es lo que Job, ¿verdad? Pues le dice al Señor, de que no hay ningún pensamiento, ¿verdad? Que Dios es todopoderoso y que Él puede hacerlo todo. Ahora, y una de las cosas es, ¿verdad?, de que el salmista también lo tenía bien claro, porque cuando nosotros nos vamos al Salmo 135, versículo 6, dice, ¿verdad? Todo lo que Jehová quiere, dice, lo hace, dice, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos, ¿verdad? Ese es el Dios en el cual pues nosotros creemos, ¿verdad? Que Dios todo lo puede, y el salmista también lo tenía bien claro. Una de las cosas que a través de la Biblia, pues desde el principio, pues Dios nos muestra a nosotros su gran poder, y una de las cosas es que en el primer versículo de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio dice, creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y es donde Dios pues ejerce su poder, ¿verdad? Desde allí. Y vamos a ver que en los primeros versículos, en los primeros capítulos, perdón, del libro de Génesis, pues vamos a ver, ¿verdad? Pues cómo Dios hace todo lo que en este universo existe, ¿verdad? Dios hizo todo cuanto Él quiso, y así que, ¿verdad? Él mostró su gran poder pues haciendo todo esto, ¿verdad? Una de las cosas es de que Dios, ¿verdad? Pues nos muestra a nosotros que el poder de Dios no disminuye, ¿verdad? No es como nosotros que tenemos que tomar descansos. Dios no, a Dios lo tenemos nosotros pues las 24 horas, los 7 días a la semana, ¿verdad? Todo el año completo, ¿verdad? 365 días y así toda la vida, ¿verdad? Nosotros tenemos al Señor en el cual pues nosotros pues podemos recurrir, ¿verdad?, a Él, ¿verdad? Y Dios en la Biblia, pues a nosotros nos muestra su gran poder, ¿verdad? Que Él viene y para llevar a cabo todo lo que Él quiere, ¿verdad? Con su gran poder, la omnipotencia de Él, pues Dios puede utilizar medios o sin medios. Él nos demuestra, ¿verdad?, el gran poder que Él tiene. Y nosotros vamos a ver que en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 21, ¿verdad? Pues nos dice que Moisés dice que extendió, dice, su mano sobre el mar e hizo Jehová, ¿verdad? Jehová fue el que hizo este milagro, ¿verdad? Que el mar, dice, se retirase, dice, por recio viento oriental toda aquella noche. Vamos a ver nosotros, ¿verdad?, que fue Dios que hizo ese milagro, ¿verdad? Y una de las cosas es, ¿verdad?, de que dice de que el medio que Dios utilizó pues fue un recio viento. En el libro también, ¿verdad?, de Mateo, Dios nos habla, ¿verdad?, y nos dice que la segunda persona de la Trinidad, Jesús, cuando vino aquí a este mundo, ¿verdad?, en su naturaleza humana, pues también hizo una infinidad de milagros, ¿verdad? Y vamos a ver nosotros cuando Él para el viento y le dice al viento, ¿verdad? Le ordena al viento que se detenga, ¿verdad? Una de las cosas es de que Jesucristo allí no utilizó un medio, solamente su palabra. Nosotros vamos a ver
en la Biblia el poder de Dios declarado en diferentes partes de la Biblia. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que Dios es omnipotente? Pues Dios, Él mismo se da el nombre, ¿verdad?, en diferentes partes de la Biblia. Sin embargo, el más común que nosotros pues es el, ¿verdad?, que es para singular, y Elohim, que es para plural, ¿verdad? Y esa es como Dios se da a conocer, ¿verdad?, como fuerte, como Dios todopoderoso o abundante en fuerza, ¿verdad? Es que eso es lo que quiere decir. También está el Shaddai, ¿verdad?, que significa todopoderoso, y esa fue, ¿verdad?, la manera como se le presentó a Abraham cuando Abraham le dio la promesa, ¿verdad? Y dice en Génesis capítulo 17, versículo 1, dice que era Adán, dice, de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el todopoderoso, ¿verdad? Nosotros vemos que esa es la manera como Dios se le presenta a Abraham, y más adelante nosotros vamos a ver, ¿verdad?, la promesa que Abraham le dio que Dios le dio a Abraham, perdón, y nosotros vamos a ver más adelante en el versículo 17, en el capítulo 17 y en el capítulo 18, perdón, donde nos habla, ¿verdad?, de que Abraham y Sara pues tenían como pequeñas dificultades, podemos decir, ¿va?, pues para poder entender esto, ¿va?, porque ya eran avanzados de edad, y la Biblia nos enseña y nos explica, ¿verdad?, cuáles eran los motivos pues por los cuales, ¿verdad?, ellos no podían entender lo que Dios les estaba hablando. Ahora, Dios les dice, ¿verdad?, en Génesis 18, versículo 14, donde dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Habrá para Dios alguna cosa difícil? Eso es lo que Dios ahora nos pregunta a nosotros, ¿verdad? Bueno, la respuesta de nosotros para Dios pues es no, ¿verdad? Dios no tiene ninguna cosa difícil para hacer, ¿verdad? Dios hace todo cuanto Él quiere, y la omnipotencia de Dios también se ve, ¿verdad?, reflejada en la naturaleza, ¿verdad? Dios alimenta y tiene el cuidado de la naturaleza completa, de todo lo que Él hizo. Él tiene cuidado de los pajaritos, tiene cuidado de los animales silvestres, ¿verdad? Sin embargo, en el capítulo 6 de Mateo, ¿verdad?, es cuando Dios habla y dice que Él da alimento a los pajaritos, oíganme bien, ¿verdad? Tiene cuidado de ellos, más a nosotros, ¿verdad? A nosotros, Dios, yo puedo decir, ¿verdad?, de que nos consiente en gran manera. Y una de las cosas es, ¿verdad?, de que Dios tiene el control y el cuidado de cada uno de nosotros. Sin embargo, también la historia humana pues da testimonio de lo que es el poder de Dios. Y Daniel, algunos lo han escuchado en el libro de Daniel capítulo 3, ¿verdad? Pues nosotros vamos a ver cómo el poder de Dios fue manifestado en los amigos de Daniel cuando ellos fueron echados al horno de fuego. Una de las cosas es, ¿verdad?, de que ellos no les pasó absolutamente nada cuando aquel horno estaba completamente ardiendo, que todo el mundo pensaba, ¿verdad?, de que la vida de ellos ya hasta ese día iba a llegar, ¿verdad? Pero Dios con su poder los sacó de allí, ¿verdad? También Daniel experimentó, ¿verdad?, pues el poder de Dios cuando fue echado al foso de los leones. Ustedes van a ver en el capítulo 6 del libro de Daniel, ¿verdad?, que la Biblia nos explica cómo fue que Daniel fue echado al foso de los leones. Pero aquí lo importante es el poder de Dios, ¿verdad? Que el rey Darío le dijo a Dios, ¿verdad?, a Daniel, que el Dios al cual él servía lo librara de allí, de ese foso de los leones. Y así fue, ¿verdad? Y así fue. Y cuando el rey Darío fue el siguiente día, eso fue lo que Daniel le dijo, sorprendente, ¿verdad? Que fue el Dios en el cual él creía, lo sacó del foso de los leones. Una de las cosas es, ¿verdad?, que la omnipotencia de Dios también se revela en los milagros. Jesucristo hizo tantos milagros, tantos milagros, ¿verdad?, en la Biblia, que son innumerables. En la Biblia solamente se registran varios, ¿verdad?, que el mismo Juan dice, ¿verdad?, de que
Esos milagros pues fueron hechos, ¿verdad? Son revelados allí en ese libro para demostrar, ¿verdad? De que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Jesús hizo milagros, Jesús hizo resurrecciones. Mateo capítulo 9 registra, ¿verdad?, la hija de Jairo. También está en Lucas 7, cuando el hijo de la viuda pues fue resucitado. Juan capítulo 11 registra también la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Fueron 3 resurrecciones que son registradas en la Biblia, que Jesucristo las hizo, y Jesucristo nada más las hizo con el poder de su palabra, ¿verdad? Les habló y ellos fueron resucitados, ¿verdad? Es sorprendente cómo la Biblia a nosotros nos habla y nos dice, ¿verdad?, del poder de Dios. La salvación también. La salvación de nosotros, ¿verdad?, de todos nosotros los pecadores, ¿verdad?, es evidencia del poder de Dios. Y cuando nosotros nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 9, vamos a ver Saulo, cuando Jesús se le aparece en el camino que iba rumbo a Damasco y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo fue convertido en ese mismo día. Saulo asolaba a la iglesia. Eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Y Saulo en gran manera pues fue usado por Dios, y cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, nosotros vamos a ver que desde el capítulo 9 hasta el final, ¿verdad?, nosotros vamos a ver el gran trabajo que Saulo hizo por medio del poder de Dios, ¿verdad?, en él, en todo ese trabajo. Ahora, también, ¿verdad?, la Biblia a nosotros nos enseña, ¿verdad?, de que si nosotros, ¿verdad?, somos convertidos, si nosotros somos salvos, nadie, ¿quién nos va a arrebatar a nosotros, pues, la vida eterna? Pues nadie. El libro de Juan, capítulo 10, versículo 27-29, pues nos habla, ¿verdad?, que nosotros, dice Jesús, ¿verdad?, que nosotros somos sus ovejas, ¿verdad?, y nosotros oímos su voz, y que nadie podrá arrebatarnos de su mano. De la misma manera dice más adelantito, ¿verdad?, de que no podrán arrebatarlos de la mano de su Padre, que fue el que las dio. ¿Cuál es el significado de la omnipotencia de Dios para nosotros los creyentes, verdad? Pues es la base, podemos decirlo, es la base, ¿verdad?, de nuestra fe. Y una de las cosas es que nosotros vamos a decir, ¿verdad?, con certeza, que el poder de Dios es el que nos mueve, el poder de Dios es el que nos tiene aquí, ¿verdad? La omnipotencia de Dios se refleja también en nosotros en las oraciones. Por eso el Señor en el libro de Jeremías 33:3 dice que clama a mí y yo te responderé. Y a partir de eso, ¿verdad?, pues nosotros podemos decir, ¿verdad?, de que nosotros, pues la alabanza que nosotros le debemos al Señor, ¿verdad?, es por esa omnipotencia, por ese poder que Él tiene, ¿verdad? Bueno, hermanos, espero, ¿verdad?, porque este estudio pues nos haya servido de gran manera. Que Dios los bendiga y que sea el Dios Todopoderoso, ¿verdad?, pues que nos tenga en sus manos siempre. Que Dios les bendiga.